En el caso de la OTAN, esta ha intentado desde hace buen tiempo expandirse contra el acuerdo que había tomado con Gorbachev a través de su dueño, que es los Estados Unidos, pero con la participación de Alemania, al parecer también de Francia, de que no se recorrerían hacia los países del este, y a cambio de eso Gorbachev permitió y aceptó que el este de Alemania se integrara a la Alemania federal en una sola Alemania. Esto lo ha señalado muy recientemente también el ex ministro de Defensa de Alemania. Él mismo señaló que no solo está cometiendo una barbaridad, que en aquel tiempo incluso ya hubo algunos intentos poco después de la unificación para expandirse al este de Alemania simplemente, y él se negó a permitir que tropas de la OTAN se establecieran en la parte este. Entonces, sin embargo, poco después empezaron a admitir a estados del este, lamentablemente violando estos acuerdos. Pero digo, lo peor fue todavía cuando después se admitió incluso a 3 provenientes de la ex Unión Soviética, los llamados países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, y posteriormente se intentó integrar a Georgia y a Ucrania, especialmente a Georgia, donde Bush tenía la presencia de un presidente muy sometido a él, que era Saakashvili, y realizó un operativo para justificar, digamos, una situación de emergencia contra una república rusoparlante que no era reconocida por Rusia, que era Osetia del Sur. La otra era Abjasia, y esto fue conocido como Tierra Quemada, para acabar precisamente, era prácticamente en el discurso nazi de borrar de la faz de la tierra a los rusoparlantes. Hubo una reacción inmediata de Rusia y en 5 días fue derrotado Georgia, y tanto Abjasia como Osetia del Sur pasaron a ser repúblicas ya reconocidas por Rusia y después por algunos otros países. Hasta la fecha eso ha permitido que vivan en paz y tranquilamente. Que es un antecedente importante además de esto que estamos viendo. Bueno, detrás de todo estaba la idea de meter a Georgia, a la cual en la OTAN se oponían que entrara tanto Francia como Alemania en aquellos momentos, y con esto pues definitivamente Georgia quedó excluido y bueno, no pasó a mayores. En el caso de Ucrania, es un viejo proyecto que Brzezinski había venido elaborando incluso desde que existía la Unión Soviética, antes de que tenga la Guerra Fría, en la que él señalaba que había que quitarle Ucrania a Rusia, porque era la manera en que iba a dejar de ser una superpotencia. Y después, ya claramente el planteamiento era alejar a Ucrania de Rusia, para convertir a Rusia en un país más pequeño o con menos importancia, con menos peso, y que no pudiera constituirse en un modelo tal que pudiera llegar a ser una potencia que pusiera en cuestión la unipolaridad. Y otro antecedente es que en el 2011 Putin dio un discurso en la reunión de Múnich, o Múnich, como dicen en Múnich dio un discurso en el que señaló la necesidad de pasar del mundo unipolar a un mundo multipolar. Y eso generó una reacción muy importante a nivel internacional, que incluso los BRICS en algún momento se pretendieron ser un contrapeso. China se empezó a convertir realmente en un contrapeso incluso de carácter económico, otro país al que por cierto ven con mucho, no solo recelos, sino que han generado una serie de ataques y cuestionamientos, no solo en terreno económico, sino militar. Hay que recordar las provocaciones en el Mar de China, el intento de fortalecer a Taiwán, una provincia que está fuera de China en estos momentos, pero que China siempre ha exigido que se reconozca como parte de su territorio, y que Estados Unidos no tiene relaciones con Taiwán. Sin embargo, le ha venido proveyendo últimamente de mucho armamento y de una serie de apoyos de carácter militar propiamente dicho. Y por último tendríamos el caso ya de la revolución, o la llamada revolución del Euromaidán, que va a ser provocada por los Estados Unidos con presencia de funcionarios norteamericanos y de la Unión Europea, es decir, de la OTAN,
con el objeto precisamente de expandirse luego sobre Ucrania, que como dije constituye la cereza del pastel para la OTAN en este cerco sobre Rusia. Por eso para ellos es tan importante tomarla y apoderarse de la OTAN. De tal manera pues que me parece que este es el tema que nos permite pensar en que es definitivo para Rusia impedir que la OTAN se convierta en una base militar, incluso nuclear, porque hay que recordar que Zelensky, el presidente ucraniano, hace unos cuantos días señaló la posibilidad de reconstruirse como una potencia nuclear, violando incluso en ese sentido lo que estaba previsto para Ucrania y por supuesto violentando ya desde ahora lo que anteriormente estaba en su propia constitución, que era de mantenerse como un estado neutral, pero que ellos han venido modificando precisamente para integrarse, como señalaba, a la OTAN. Entonces, en ese sentido, pues eso es lo que perseguiría la OTAN. Ahora, lo de las pláticas, pues yo te diría que en el caso de las pláticas que se iniciaron el día de hoy, pues esto va a depender en mucho en la situación en la que avance el operativo militar ruso para que Ucrania termine aceptando condiciones que algunas le resultarían más difíciles. Quizá pudiera ser más aceptable lo que hayan sido desde hace tiempo resueltos por los acuerdos de Minsk, que sería el reconocimiento, en este caso ya no solo de los derechos de los pueblos del este a su idioma, a su cultura, etcétera, que se los negaron a partir del golpe, sino prácticamente a la autodeterminación de estos pueblos. Pero vendría también encima el asunto de asumirse como un estado neutral nuevamente, como estaba previsto para Ucrania, desnuclearizado, y lo que está más delicado, entregar a los criminales de guerra, que algunos forman parte de su gobierno, vinculados a los grupos nazis, de los que, hemos señalado, tanto Pravi Sector como el partido hoy llamado Svoboda, antes Partido Nacional Socialista o Partido Nazi, que la propia Unión Europea estuvo alimentando mucho, pero que le exigió el cambio del nombre, lo cual no implicó cambio de ideologías, ¿verdad? Y bueno, pues esta sería una situación, digo, más difícil porque están incrustados y el propio Zelensky ha establecido un pacto con ellos al darles control sobre varios de los espacios de seguridad y el propio ejército. Incluso, sabemos que después del golpe ellos llegaron a tener el Ministerio del Interior, todos los órganos de seguridad. Ahora no figuran tan directamente en las cabezas, pero sí en toda la estructura del control de estos espacios. De manera que eso será más complicado para el propio Zelensky, pero tendrá que aceptarlo en la medida en que Ucrania está siendo, digamos que derrotada y tiene que buscar una salida. Además que es algo totalmente legítimo lo que estaría planteando en este caso el gobierno ruso, porque de otra manera pues estaría expuesto a ser realmente asfixiado y se vendría para abajo la posibilidad de un modelo multipolar como señalado.